Hola, a través de este video tutorial voy a explicar un montaje experimental sencillo que podemos hacer en casa para determinar cualitativamente la presencia de almidón en alimentos o incluso pues en otras muestras que tenemos en el uso cotidiano. Para esto entonces nos vamos a basar en el fundamento que maneja el reactivo de Lugol. El reactivo de Lugol es un reactivo que contiene yodo y que se usa comúnmente a nivel del laboratorio para identificar el almidón o determinar la presencia de almidón en muestras. Para esto entonces vamos a usar los siguientes materiales en casa. Vamos a trabajar con una solución de isodine, ¿cierto? Ya sea que conocemos también como yodopovidona o dependiendo de su marca como betadine. Podemos usar cualquiera de las soluciones de isodine que contengamos a la mano en casa, ¿listo? No es necesario, por ejemplo, usar el isodine puro, podemos hacer una mezcla, puede ser 50-50 o puede ser, por ejemplo, por una medida de isodine, 2 medidas de agua y podemos trabajar con esa disolución, ¿listo? Y pues vamos a identificar, o la idea, el objetivo de esto es poder identificar la presencia de almidón en diferentes alimentos, por lo tanto pues necesitamos muestras de alimentos. ¿Qué cantidad vamos a utilizar? Entonces vamos a trabajar aproximadamente para estas muestras de alimentos con la cantidad que uno puede medir en una cuchara sopera, ¿sí? Pues vamos a tener las siguientes muestras, trabajar con una porción, ¿cierto?, de arroz cocido, arroz crudo, pasta cocida y pasta cruda, un embutido, ¿cierto? Muestra de embutido, por ejemplo, un pedacito de salchicha o un pedacito de jamón, azúcar de cocina, sal de cocina. Podemos también tomar una porción, una muestra de harina, ya sea harina de trigo, harina de maíz, de avena, ¿sí?, que tengamos a la mano. Vamos a tomar también muestras de, en este caso, pues una rodajita, un pedazo de papa cruda, o también lo podemos hacer en papa cocida si queremos, ¿sí? Rodaja de plátano verde, una rodaja de plátano maduro que esté amarillo, si es posible, probar también con una rodaja de plátano que ya está en un estado mayor de maduración, cuando ya vemos que la cáscara está negra, ¿sí? Y para comparar, entonces también podemos tener una rodaja de banano que esté verde en contraste con una rodaja de banano que esté en un mayor estado de maduración, ¿sí? Vamos a tomar el agua que queda de cuando hacemos el proceso de lavado del arroz previo a su cocción, o si no, otra opción también es tomar el agua que queda después de hervir cuando hacemos el hervor de la pasta, de papa o de yuca. Vamos a tomar la cantidad aproximada que se puede medir en un pocillo, ¿sí? Por otro lado, también vamos a utilizar saliva humana. Se puede hacer mezcla de saliva de varias personas para adicionar, o puede ser de una sola persona. Se recomienda de pronto utilizar la mezcla para garantizar que esté allí presente la enzima que nos interesa ver que reacciona con el almidón. Vamos a tener a la mano pues un gotero o una cucharita pequeña que nos permita adicionar la solución de isodine con la que vamos a trabajar para adicionarla a las muestras. Tener recipientes donde dispongamos las muestras para poder llevar a cabo los ensayos. Si ustedes se fijan, pues acá en las muestras hemos dispuesto un número para cada una de las muestras para guiarnos en la parte experimental que voy a indicar a continuación. Entonces, vamos a hacer un primer experimento en donde simplemente debemos poner en contacto pues las muestras. Entonces aquí les he dicho qué muestras, las muestras de 1 a 14 o numeradas como 1 a 14, es decir, todas las muestras excepto
la que he mencionado sobre el agua del lavado de arroz o hervor y la saliva. Esa la vamos a utilizar en el experimento número 2. Obviamente, ustedes son libres estas son las sugerencias de alimentos para poder evaluar pues, la presencia de almidón y la reacción que ocurre con el yodo presente en el isodine, ¿cierto? Para poder evaluar la presencia de almidón en diferentes muestras y bajo diferentes variables, ¿sí? Pero ustedes también son libres, obviamente, de si quieren, si son curiosos, si quieren indagar sobre otras muestras, también lo pueden hacer y agregarlos al experimento de sus resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada una de las muestras, recuerden que va a ser aproximadamente lo que mide una cuchara sopera, o por ejemplo para los plátanos, bananos, pues vamos a trabajar son rodajas, una rodaja del alimento, no tiene que ser una gran cantidad, puede ser una rodajita que tomamos, no sé, de un centímetro del plátano, ¿listo? O del banano, o de la papa. Entonces la idea es que a cada una de las muestras nosotros vamos a adicionarles de 2 a 3 gotas de isodine. Ustedes primero van a observar cuál es el color que tiene su solución de isodine antes de adicionar a las muestras, ¿cierto? Y luego van a observar cómo ese color cambia cuando entra en contacto con las muestras. ¿Hay un cambio en la coloración o no se observa ningún cambio? Y eso es lo que ustedes pues van a registrar para luego reportar en sus resultados. ¿Listo? Ahora en el experimento número 2, lo que vamos a hacer entonces es trabajar con la muestra que recolectamos de arroz, de agua, ya sea del lavado del arroz o ya sea de la cocción de la pasta, de la papa o de la yuca. Entonces, esa muestra que vamos a hacer, vamos a tener un recipiente limpio, ¿cierto? Al cual vamos a adicionar aproximadamente media cucharadita dulcera de esa agua de lavado del arroz o de la cocción de pasta o de papa o de yuca que nosotros recolectamos. Entonces, en ese vaso vacío y limpio vamos a agregar media cucharadita dulcera de esa agua que recolectamos. Y después a ese vaso donde está la media cucharada de agua, pues nosotros le vamos a agregar de agua de lavado o de cocción, le vamos a agregar agua, ¿cierto? Vamos a agregar agua hasta, digamos, llenar ese vaso, ocupar ese vaso a la mitad de su volumen, un 50% de su volumen, y nos aseguramos pues que haya quedado bien la dilución de la media cucharadita que tomamos del agua de cocción o de lavado con la cantidad de agua adicional que agregamos al vaso. Listo, ahí lo que estamos haciendo es una dilución del almidón que puede estar presente en esa agua que nosotros recolectamos y que mezclamos posteriormente para tener un volumen mayor de muestra y donde el almidón esté más diluido. Ahora, después este vasito lo vamos a dividir en dos, o sea, la mezcla que acabamos de preparar, ¿cierto? La vamos a repartir en dos recipientes, entonces pasamos una mitad del volumen a otro recipiente, ¿sí? Vamos entonces a agregar ahora, acá me adelanté, a la mezcla que acabamos de preparar, antes de dividirla, nosotros le vamos a agregar unas gotas del isodine, la solución de isodine que tengamos. Vamos a agitar para garantizar que todo quede homogéneo y vamos a registrar qué color se observa para este vasito en el cual hemos mezclado media cucharita de dulcera del agua de lavado o agua de cocción, ¿sí? Y a la que le hemos agregado un mayor volumen para disolverlo. A ese le agregamos el isodine, ¿listo? Agitamos para que quede la mezcla homogénea y registramos el color que se presente en esa solución. Ahora sí, lo que estaba mencionando previamente, esta solución que hemos preparado en el vaso 2, que ya contiene el isodine, la vamos a repartir en dos recipientes. Vamos a medir aproximadamente en la mitad del volumen, la vamos a llevar a otro recipiente que esté limpio y seco. Y ahora en ese recipiente, en uno de esos recipientes donde quedó la mitad de la muestra, vamos a adicionar la saliva que nosotros hayamos recolectado, ¿sí? Vamos a agitar bien esa saliva con esa muestra, esa solución, y vamos a dejar
por lo menos por 30 minutos. Vamos a ir observando a lo largo de esos 30 minutos si se observa algún cambio en la coloración de la solución. Para eso, pues vamos a ir contrastando con la otra mitad de la solución que nosotros tenemos de mezcla con isodine, a la cual no le agregamos saliva, ¿sí? Ver qué diferencias se van observando en contraste con esta mezcla a la que no se le adicionó la saliva. Y obviamente pues vamos a registrar los cambios que observemos. Eso a nivel del montaje experimental. ¿Qué resultados debemos presentar? Pues lo que vamos es a organizar nuestros datos, nuestros resultados para cada una de las muestras que fueron indagadas, analizadas, tanto en el experimento 1 como en el experimento 2, ¿sí? Registrar los cambios de color que observamos. Obviamente aquí estamos haciendo una determinación cualitativa porque el color es el que nos indica o no la presencia de almidón en las muestras analizadas. ¿Qué consideraciones debemos hacer entonces cuando vamos a discutir o analizar estos resultados que obtuvimos? ¿Sí? Entonces, si se observan cambios en la coloración del isodine cuando entra en contacto con una muestra determinada, pues aquí debemos explicar por qué se observó ese cambio de color, ¿cierto? O sea, ¿qué reacción química es la responsable de ese cambio de color? ¿Qué compuesto presente en la solución de isodine está reaccionando con qué molécula o compuesto que está presente en la muestra, ¿sí? Eso es lo que nos permite explicar por qué obtuvimos el resultado que obtuvimos, ¿sí? Recuerden siempre, pues basándonos en fundamentos teóricos, en los artículos de revisión, ¿sí? O estudios relacionados con este tema que estamos indagando. Ahora, si vamos a hablar para el caso, por ejemplo, del arroz y la pasta, ustedes vieron que sugeríamos, o entre las recomendaciones está trabajar con muestra de arroz y pasta que estén cocidas y muestra de arroz y pasta que no hayan pasado por ese proceso de cocción, o sea que estén crudas. Entonces se observan diferencias entre la muestra cruda y cocida. De ser así, entonces ¿a qué se deben esas diferencias? O sea, ¿por qué observamos diferencias entre la misma muestra, o sea el arroz, por ejemplo, en crudo con respecto al arroz que ha sido cocinado? ¿Listo? Eso por una parte. En el caso, por ejemplo, del plátano y del banano, si ustedes observan, entonces la recomendación es mirar hacer el ensayo en la muestra en diferentes estados de maduración. ¿Listo? Entonces, para este caso, debemos tener en cuenta o revisar si se están observando diferencias, ¿cierto? Si estamos observando diferencias, esperen, hacemos aquí la corrección. Listo, si se observan diferencias en el color de la solución de isodine que adicionamos al plátano, por ejemplo, en los diferentes estados de maduración, ¿sí? En un estado de maduración cambió el color o no cambió el color, o el color es el mismo, ¿qué está pasando? Lo mismo en el caso del banano. Si observamos esos cambios o no los observamos, ¿cierto? Cualquiera de las dos, igual siempre debemos argumentarlo con fundamentos teóricos. Entonces, ¿a qué se deben las diferencias o a qué se debe que no hayan diferencias en los cambios de coloración o en la coloración que toma el isodine cuando entra en contacto con la muestra en los diferentes estados de maduración? ¿Qué reacciones químicas o qué es lo que está pasando con la reacción química involucrada? ¿Sí? Y si hacemos la prueba tanto en plátano como en banano en los diferentes estadios o estados de maduración, pues también comparar si observamos lo mismo dependiendo del estado de maduración, el resultado independientemente de la fuente, si es plátano o si es banano, va a ser similar. ¿Listo? En el experimento número 2, entonces, la idea es explicar si observamos cambios, por ejemplo, entre la solución en la que tenemos una pequeña muestra de agua, de lavado de arroz, ¿sí? O de cocción de pasta, papa o yuca, ¿sí? Que luego diluimos con más agua y a eso le agregamos isodine. Entonces ahí dividimos esa muestra. Una muestra es tratada con saliva, se le agrega saliva y la otra no. Entonces
observamos cambios en esa muestra a la que se le adicionó saliva, hubo cambio en la coloración. Si hubo cambio en la coloración, entonces, ¿qué reacción química es la que está ocurriendo? ¿Qué hay presente en esa saliva que está reaccionando con el almidón que puede estar presente en esa muestra que estamos analizando? ¿Sí? Entonces, en este caso se trata de una reacción enzimática. ¿Qué reacción enzimática es la que nosotros esperamos que ocurra entre la enzima que está presente en la saliva, que tiene la función o que reacciona con el almidón, que es lo que se encuentra presente en la muestra analizada? ¿Listo? Eso es lo que debemos argumentar. Entonces, eso a nivel general para que lo tengan en cuenta para las consideraciones y discusión de sus resultados.